Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Marta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompaña en esta entrevista Belén Blanton, una guerrera de corazón. El programa de hoy es sobre un cardiólogo venezolano. Nuestro invitado es el doctor Manfred Hermani, quien recibió su título de médico en cardiología y pediatría de la Universidad de Carabobo en Valencia. El doctor es especialista en cardiología intervencionista. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología y de la Sociedad Venezolana de Pediatría. El doctor brinda procedimientos de bajo presupuesto para los niños con cardiopatías congénitas. En el primer segmento hablaremos sobre su decisión de estudiar cardiología, además de otras especialidades. En el segundo segmento hablaremos sobre su trabajo en hemodinamia. En el tercer segmento, él estará respondiendo las preguntas más comunes que tienen las madres cuando visitan su consultorio y en el hospital donde atiende. Bienvenido a Guerreros del Corazón, doctor. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí todo un placer y felicito la iniciativa en ayudar a informar a la población en general y dar herramientas y tips a los padres y madres que tienen niños con cardiopatía. Y La verdad, nosotros, muchísimas gracias. y nosotros agradecemos su tiempo porque sabemos que no es nada fácil sacarle su ocupado tiempo para esto y agradecemos que nos haya brindado esta oportunidad. ¿Nos puede decir por qué decidió estudiar cardiología? Sí, a ver, es un camino largo donde inicialmente primero uno tiene que ser pediatra y haciendo el posgrado de pediatría, una maestra y gran amiga, de hecho es madre de uno de mis mejores amigos, era en paz descanse, era cardiólogo pediatra, y fue la que me abrió los ojos y me estimuló a tomar este gran camino, entendiendo la gran frecuencia que hay, a pesar de que la población en general lo desconoce, de las cardiopatías congénitas. Sí, la verdad es un problema de salud pública y que afecta a muchísimos niños y que, bueno, quise entrar en esta especialidad para entender y tratar de dar la solución a la mayor cantidad de pacientes posible. Tremendo. Doctor, convertirse en cardiólogo es un gran compromiso, como lo acaba de explicar, porque no se conoce mucho, pero hay muchos pacientes. Pero aparte de cardiólogo, ser intervencionista, que debe conllevar más entrenamiento, ¿puede explicar un poco más de qué se trata esta especialidad? Sí, la cardiología intervencionista o la hemodinamia es otro mundo dentro de la cardiología y básicamente es realizar procedimientos mínimamente invasivos con el uso de catéteres y otras herramientas para hacer procedimientos diagnósticos, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan una cirugía cardíaca y existen algunas dudas, bien sea de la anatomía o del funcionamiento, es decir, de la fisiología del corazón. Y por otro lado, además es una herramienta que cada vez tiene un campo mayor que es hacer procedimientos terapéuticos, es decir, la intención es a través de diferentes técnicas realizar intervenciones para curar esos corazones en la mayoría de las veces, o si no, por lo menos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué consejo usted tiene para quienes deciden estudiar cardiología? Bueno, a ver, lo más importante es el compromiso. El compromiso, la verdad, la cardiología pediátrica es una especialidad extremadamente larga, es decir, porque el catálogo de cardiopatías es muy diverso y muy diferente entre cada paciente. Mi consejo es hacer el compromiso, es como pues todas las especialidades médicas, pero pienso que esta en particular es necesario estar al día y estar a diario buscando información, actualizando. En nuestro caso nos toca no solamente hacer trabajo médico, sino hacer apoyo psicológico a la familia, hacer enlaces y buscar herramientas para buscar alguna solución o la mejor solución para nuestros pacientes. Pero insisto, lo más importante es el compromiso con estos, para estos niños que tienen esta patología.
se ha encontrado con estos típicos papás, lo digo por experiencia, de que sí saben la importancia de que hay que llevar a cabo un estudio, una cirugía, pero el temor de a lo que se va a enfrentar ese niño ha tenido que explicar constantemente lo mismo, porque hay papás como que sí, pero como que no. Sí, sí. A ver, la verdad es que, de hecho, en un primer encuentro, cuando pues se hace el diagnóstico de una cardiopatía y dar esa información a los padres, la verdad es que es una de las cosas más difíciles que hacemos, ¿sí? Sobre todo cuando hay una cardiopatía congénita compleja, donde hay que, pues, detalladamente hacerles entender de qué se trata el defecto y cuáles son las opciones, ¿sí? Usualmente los padres, y lo entendemos totalmente, buscan diferentes opciones de cardiólogos, pediatras, una segunda opinión, una tercera opinión, porque la verdad es que esa noticia de saber que tu hijo tiene un defecto en el corazón, la verdad es bastante compleja. El tema de la negación, que es algo normal, es algo fisiológico, muy notorio en estos padres, pero pues bueno, lo que toca es ser lo más claro, lo más conciso y lo más explícito en relación a en qué consiste el defecto, cuáles son las opciones de resolución de estos pacientes. Em, y la verdad es que gracias a Dios cada vez más las noticias o las soluciones para estos pacientes son más alentadoras, porque la mayoría de las veces hay procedimientos que realizar, hay tratamientos médicos que se puedan optimizar para principalmente curar al paciente, pero en el peor de los casos o en algunos de los casos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también dar herramientas a los padres cómo sobrellevar esta condición que la verdad es bastante difícil. Definitivamente. Su esposa es cardiólogo también, Sí, pe- correcto, pero mi esposa, pediátrica. sí, ¿Pediátrica correcto. o? Ah, ok, Sí, pues mi ahora. esposa es cardiólogo o pediatra, de hecho trabajamos juntos y además de eso, ella hace ecocardiografía, los procedimientos de intervencionismo, es decir, los cateterismos que se hacen a través de hemodinamia, muchísimas veces ameritan el apoyo del ecocardiograma transesofágico y ella es quien rutinariamente realiza este procedimiento en el que es vital tener experiencia porque son otros ojos. Muchísimas veces estos expertos tienen la capacidad de tomar decisiones tan o más importantes que las que puede tener el cardiólogo intervencionista. Entonces sí, es parte de nuestro equipo en la consulta y en la sala de hemodinamia. O sea, que ustedes son un equipo en todo el sentido de la palabra. Sí, gracias a Dios. ¿Se han visto en alguna situación difícil que hayan tenido que tomar una decisión difícil, pero como pareja tienen esta confianza y o fluye? Sí, la verdad que el hecho pues, de conocernos tanto es un plus adicional en la sala de hemodinamia, porque bueno, a ver, a veces con simples gestos podemos entender si la ruta por la que estamos yendo durante el cateterismo es la correcta. Pues obviamente tenemos toda la confianza mira, es momento de hacer un stop. No me gusta cómo luce este dispositivo, me parece que esta ruta es la idónea para el paciente. Al final, pues toda la confianza es un beneficio para tomar la mejor decisión y que, insisto, el formar equipo dentro de la cardiología pediátrica y principalmente en una sala de hemodinamia, donde no solamente están los médicos, sino está el personal de enfermería, el técnico, es algo fundamental para el mejor resultado de los pacientes. Gracias por toda esa información, doctor. No, vale, todo un placer. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts Unite the Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas.
Bienvenidos de nuevo. Yo soy Belén Lanto. Estamos hablando con el doctor Manfred Germani. Primero que nada, doctor, ¿puede decirnos desde su perspectiva de médico cómo es el cuidado de la salud en Venezuela? A ver, esa es una pregunta extremadamente compleja y que, pues, con muchísimas aristas. Quizás la voy a enfocar en nuestra especialidad, que es la cardiología pediátrica, entendiendo que es una patología muy frecuente. Está demostrado que 1 de cada 100 recién nacidos vivos viene con una cardiopatía congénita, y en este país de aproximadamente 30 millones de habitantes quiere decir que hay muchos pacientes con cardiopatías congénitas y que todos los años hay pacientes que se agregan o se adicionan a esa lista. Y no solamente es la frecuencia, sino es que la resolución de estos pacientes es muy compleja, porque eh, muchos necesitan un seguimiento estricto o necesitan una cirugía cardíaca, que son procedimientos de alta complejidad que necesitan realizarse en centros terciarios o muy especializados para ese fin. Y por el otro lado, estos pacientes meritan o pueden ameritar un cateterismo diagnóstico, prequirúrgico o terapéutico. Entonces, la verdad es que el abordaje, el manejo y particularmente el seguimiento de estos pacientes tiene que ser muy estricto, muy riguroso, e involucra una innumerable eh, cantidad de ítems que no solamente es personal humano, sino es una infraestructura, es tecnología, es recursos de materiales y medicinas, entre otras cosas. Sí, de hecho, hay una estadística que dice que cada año nacen más de 6.000 niños en Venezuela con cardiopatía congénita. Esa es la última estadística que yo vi. ¿Y cuál es el reto más grande para las familias de niños con condiciones congénitas del corazón en Venezuela y en toda Sudamérica, en nuestros países? Sí, a ver, quizás el reto más grande, no solamente para los pacientes, sino pues nos toca a nosotros, es una tendencia en muchos países de Sudamérica, es la baja disponibilidad de recursos para resolver los pacientes. Sí, muchas veces tienes el entrenamiento, conoces la técnica, pero entonces hay limitaciones en el acceso a los sistemas de salud que la verdad hacen bastante difícil sobrellevar la condición, pues, de estos pacientes. Entonces, bueno, a ver, lo que nos ha tocado, principalmente trabajando en equipo, es tratar de buscar todas las soluciones posibles y tocar todas las puertas posibles para resolver o intentar resolver la mayor cantidad de pacientes. Pero sí, yo creo que la limitación más grande de nuestros países es el acceso a la cobertura de salud, entendiendo que son procedimientos son procedimientos costosos, son procedimientos que necesitan toda una infraestructura bastante especializada. ¿Nos puede explicar las intervenciones que se llevan a cabo? Y también quisiera saber que nos explicara la diferencia para todas las madres que nos están escuchando entre un cateterismo de diagnóstico y un cateterismo terapéutico. Le voy a hablar de qué es lo más frecuente. Lo más frecuente que hacemos es cerrar cortocircuitos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un defecto en una de las paredes del corazón o hay una comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho que no debería existir. Bien sea un orificio o un hueco, o por ejemplo en el caso del conducto arterioso, es un vaso sanguíneo que comunica la aorta, que está en el lado izquierdo, con la arteria pulmonar. Entonces, esos defectos a través del uso de oclusores o de como una especie de tapones se utilizan para cerrar esos defectos y curar al paciente. Eso es uno de los procedimientos que más hacemos. Otros procedimientos terapéuticos, es decir, procedimientos curativos que realizamos, es hacer dilataciones, por ejemplo, la estenosis en la válvula pulmonar, que es una estrechez en la válvula de la arteria que comunica el corazón con el pulmón. Esa válvula no abre bien y lo que hacemos es atravesar esa válvula y con un balón se infla y se libera esa obstrucción. Eso mismo lo podemos hacer en la aorta.
La otra cosa que tratamos es algo que se llama coartación de aorta, que es la aorta, recordemos, la arteria más grande que sale del corazón, en uno de sus segmentos se estrecha. Entonces eso, bien sea a través del uso de un balón o en pacientes más grandes, usamos un stent, que es una malla que lo que hace es que después que se dilata, eso se mantiene rígido y permite que no se vuelva a estrechar. Y los procedimientos diagnósticos que realizamos, por ejemplo, en cardiopatías muy complejas, es decir, que tienen varios defectos dentro del mismo corazón y bien sea a través del eco, la tomografía o la resonancia, todavía nos quedan dudas en qué opción o qué herramienta ofrecer al paciente. Entonces esos pacientes son sometidos a un cateterismo cardíaco que se hacen en estudios hemodinámicos, que es tomar muestras de sangre en las diferentes cavidades cardíacas, medir presiones en esas diferentes cavidades o en la arteria pulmonar o en la misma aorta, o si por ejemplo nosotros a través de los catéteres podemos ir a sitios muy específicos donde pensamos que hay una estrechez y podemos inyectar contraste, y eso lo que va a hacer es pintar o decir, o se puede ver en una pantalla el grado de estrechez o la anatomía. Entonces, todos esos datos se juntan con la historia médica del paciente y los exámenes complementarios, y eso se discute con un cirujano cardiovascular y un equipo multidisciplinario. Y, por ejemplo, se toma la conducta, mira, si esta cirugía es la mejor para el paciente. Entonces, al final, los cateterismos diagnósticos usualmente son prequirúrgicos, es decir, pacientes que van a ir a una cirugía y tenemos alguna duda desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista anatómico. Eso, en resumidas cuentas, es lo que realizamos. Para más o menos explicarle más claro para las mamás el de diagnóstico y el terapéutico. Correcto. Fíjese que es importante aclarar eso porque muchas veces nos refieren pacientes para hacer un cateterismo diagnóstico y es una de las principales cosas que uno le explica a la madre. Mire, con este procedimiento no lo vamos a curar. Con este procedimiento lo que vamos a hacer un diagnóstico más preciso y vamos a tener mucha más información. Para eso, presentárselo al cirujano y que el paciente vaya a una cirugía. En cambio, los procedimientos terapéuticos, gracias a Dios, cada vez más son procedimientos para curar al paciente. ¿Sí? Nosotros entramos a la sala y particularmente yo le explico muchísimo a los padres que nuestro objetivo es hacer un procedimiento curativo, que tiene riesgos, que hay complicaciones, siempre las existen, pero la intención de esos procedimientos es curar al paciente para que el paciente salga de la sala de hemodinamia, que no tenga que tomar más tratamiento médico y que siempre necesitan seguimiento. La mayoría de las cardiopatías van a necesitar seguimiento para toda la vida, pero el fin único es la resolución completa de ese defecto. Ahora, muy importante, doctor, el cateterismo de diagnóstico, y que quiero que lo diga para que las madres sepan, tiene una caducidad, ¿verdad? Cuando se hace, ¿cuánto tiempo pueden mantener ese cateterismo para que lo entreguen a otro médico para que vea si hay que operarlo, el tipo de operación que se va a hacer? Porque hemos tenido muchos niños que se hacen el cateterismo de diagnóstico y prácticamente lo pierden porque no tienen todavía arreglado nada con la cirugía, porque por supuesto no existe el dinero. ¿Puede usted explicarle a las madres eso? Gracias. Sí, mire, lo ideal es, por ejemplo, una de las cosas que más se repite en el mundo es que te ingresa el paciente, por decirle algo, el día lunes. Ese paciente usted le hace un cateterismo diagnóstico y en esa misma semana ese paciente va a la cirugía. O inclusive se hace el día siguiente, o el lunes se hace el cateterismo diagnóstico para que el paciente el martes vaya a la cirugía cardíaca. Eso es lo ideal, ¿sí? Nosotros establecemos que si vamos a hacer un cateterismo diagnóstico es porque sabemos que la opción quirúrgica del paciente está disponible en un periodo corto de tiempo. Si no hay opción quirúrgica, la verdad, hacer un cateterismo diagnóstico no es lo ideal. Lo ideal es hacerlo cuando se tenga la disponibilidad en un corto plazo, que le digo yo, lo ideal es la misma semana, pero si no sea en el primer mes, hacerlo para que vaya a la cirugía. Si no hay una cirugía pautada o si no hay una opción real de cirugía,
someter al paciente a un cateterismo diagnóstico que involucra riesgo, y particularmente estos son pacientes los que más tienen riesgo porque son cardiopatías más complejas, que tienen deterioros hemodinámicos importantes, la verdad nuestro criterio no tiene sentido. Gracias, doctor. Ahora, ¿cuáles son las cardiopatías congénitas más comunes donde la hemodinamia es una opción de tratamiento? Sí, afortunadamente, y cada vez está más accesible para mayor cantidad de cardiopatía. Pero lo más común es los cortocircuitos, es decir, las comunicaciones interauriculares, las comunicaciones interventriculares y la persistencia del conducto arterioso. Eso ocupa la mayor cantidad de los procedimientos que realizamos a diario en una sala de hemodinamia. Y pudiera seguir a continuación las estenosis pulmonares, es decir, las valvuloplastias pulmonares y las coartaciones de aorta que se dilatan con un balón o con un estén. Eso es, y a ver, como el pan nuestro de cada día, es decir, comunicaciones interauriculares, en orden de frecuencia, comunicaciones interauriculares, persistencias del conducto arterioso, cierres de comunicaciones interventriculares, valvuloplastias pulmonares y tratamiento de coartación de aorta. Las otras menos frecuentes, valvuloplastias aórticas, entre otras. Fue muy interesante conocer sobre la hemodinamia. Nos tomamos el tiempo para preguntarles a varias madres qué inquietudes tienen y acá tenemos las más comunes. Por ejemplo, ¿puede mi hijo ponerse la vacuna del COVID-19? Sí, sí, sin duda, los cardiópatas son una población de mayor riesgo para hacer infecciones respiratorias y para complicarse por el COVID y sí, tienen que vacunarse. Es la recomendación para todos nuestros pacientes cardiópatas. ¿De todas las edades? Sí, bueno, siguiendo los esquemas de la población en general. Es decir, el mismo esquema que se usa para la población en general, es decir, para los que no tienen cardiopatía, es el mismo esquema que se usa para los pacientes con defectos cardíacos. Okay. Lo otro que preguntaron era cómo podemos mantener el peso adecuado en nuestros niños cardiópatas. Bueno, eso es difícil. Lo que usualmente nosotros realizamos es dar recomendaciones dietéticas y siempre y cuando hay los recursos, manejar el paciente en conjunto con un nutricionista de niños, un nutricionista pediatra, porque estos pacientes, los requerimientos, en la mayoría de las cardiopatías, los requerimientos calóricos son mayores. Entonces hay que buscar todas las estrategias para brindar el mayor aporte posible, de manera que estos pacientes tengan el crecimiento y el desarrollo más óptimo dentro y en función de su cardiopatía en particular. Me imagino que aunado a la situación de mantener el peso adecuado, les preocupa el hecho de que se le receten multivitamínicos y como son de bajos recursos, pues no se les hace posible comprarlo. ¿Hay alguna opción que ellos puedan tener para conseguir este tipo de multivitamínicos dentro de sus condiciones de bajos recursos? Sí, bueno, fíjese que esa es una de las estrategias que manejamos con los nutricionistas. Si el paciente requiere multivitamínico, bueno, nada, tienen que, pues, a través de los familiares o a través de algún sistema de donaciones o de ayuda o de apoyo conseguir los recursos. Pero también hay estrategias que se usan con los alimentos de mayor acceso, tratar de brindar los macronutrientes y los micronutrientes que necesitan estos pacientes. Pero bueno, si es necesario multivitamínico, bueno, no hay de otra que los pacientes tienen que buscar, los familiares en este caso tienen que buscar la forma de adquirirlo. Gracias, doctor. Por nada. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. Hug se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información
acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Doctor, ¿cómo le podemos enseñar a nuestros hijos que sí son diferentes, pero se puede vivir con un corazón que sea diferente al de otra persona? Debe llevar el niño a una nota médica a la escuela informándose de su condición. Han pasado muchas cosas, sobre todo en los colegios, el bullying, de porque no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces, a veces las madres no saben cómo lidiar con esa situación. Sí, a ver, por lo menos en nuestra consulta diaria también depende de la cardiopatía, ¿sí? Por ejemplo, si es una comunicación interauricular que le hicimos un cateterismo y se ocluyó por completo, ese paciente después de 6 meses puede tener su vida totalmente normal, sin limitaciones. O, por ejemplo, un paciente que tenía un conducto arterioso y se le implantó una prótesis, el paciente evolucionó bien, ese paciente, su vida normal, es decir, después de su recuperación del procedimiento, usualmente el lapso de tiempo que usamos es 6 meses a un año, ese paciente no hay ninguna indicación para restringir la actividad física, más bien, de hecho, es una recomendación que a todos los pacientes cardiópatas o no le indicamos. Ese paciente tiene que hacer actividad física. El otro caso son cardiopatías más complejas donde hay limitación funcional. Entonces, bueno, uno es bien explícito en poner qué actividades puede hacer y cuáles no. En este sentido es importante sensibilizar al colegio, sensibilizar a la madre, perdón, a la maestra, en función de pues dar el soporte a estos pacientes. Y otra cosa que es una herramienta que es ideal y que debe usarse en estos pacientes es el apoyo psicológico, no solamente para el niño, sino para la familia, para sobrellevar de la mejor manera esta condición. Sabemos que todos los casos son diferentes, pero como le dije antes, a veces hay mucha confusión. ¿Cómo el niño debe hacer sus ejercicios? ¿Cómo debe jugar? ¿Nos podría decir cuáles son los ejercicios recomendados o en qué momento la madre tiene que decir, no, ya para? O si hay alguna manera, por ejemplo, a mí se me ponía la boca morada, ¿cómo sería para que la madre se esté dando cuenta de que el niño, porque los niños no paran, ellos van a seguir jugando? Entonces, ¿cómo harían las madres para poder darse cuenta de eso? Sí, sí, fíjese que eso es muy importante lo que usted dice, que usted se ponía morada. Los signos de alarma son importantísimos explicárselos a la madre y al colegio, ¿sí? A los que van a estar supervisando. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Pues que se ponga morado el paciente o que se ponga cianótico, que el paciente se desmaye, que el paciente diga que le duele el pecho, que siente el corazón muy acelerado. Una recomendación que nosotros hacemos es, sobre todo los pacientes más grandes, que le decimos, mire, tienes que hacer actividad física a tolerancia. U otra estrategia que uno puede utilizar es cuando ya no puedas, te falte la respiración para tú hablar fluidamente, ahí tienes que parar. Por ejemplo, ponemos 3 pacientes con la misma cardiopatía, seguramente la tolerancia a ese defecto y a la actividad física varía muchísimo entre cada individuo. Y básicamente es enseñarlos a que entiendan sus limitaciones, porque sobrecargar al corazón o sobreestimular al corazón en esos pacientes tiene un riesgo especialmente muy malo. Entonces, explicarles que es a lo que toleren y como le digo, esa herramienta de decirles, mire, cuando usted sienta que ya no puede hablar tranquilo o que le cueste muchísimo hablar, en ese momento tiene que parar. Doctor, le tengo una pregunta muy buena. Me encantaría que nos dijera, ¿cómo ve usted el futuro de las cardiopatías congénitas en nuestros países, sobre todo los de bajos recursos? ¿Cómo podemos nosotros, como usted sabe, yo tengo una fundación, como fundación, poder seguir abogando por las cardiopatías congénitas, poder hacer entender a las personas que esto es una enfermedad silenciosa, que es invisible? Nosotros hemos tenido muchos problemas recibiendo donaciones porque los niños no se ven enfermos. De hecho, yo no me veo enferma. Entonces,
¿Cómo cree usted que nosotros podríamos hacer para seguir abogando y haciendo que las cardiopatías congénitas sean tomadas en cuenta? ¿Y qué está usted dispuesto a hacer por todos esos niños venezolanos que tanto nos necesitan? Ok, bueno, fíjese, yo creo que una de las cosas más importantes, y es en el sentido en que estamos haciendo esta charla, es sensibilizar. Creo que una de los errores a nivel mundial, o le digo por lo menos dentro de Venezuela, es la falta de información de la severidad o del problema que implica tener un niño con una cardiopatía congénita. Ojo, no solamente un niño, ¿no? Pues por lo menos en el caso suyo, un adulto con una cardiopatía congénita. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es sensibilizar, es informar, porque con desconocimiento no vamos a ninguna parte. Y mientras más gente se involucre o mientras más gente sepa de lo que se trata esta condición, pues quizás, o la intención es que haya más opciones, haya más gente involucrada en dar soluciones o en dar apoyo para la resolución de estas cardiopatías. En cuanto a la resolución, le voy a hablar de mi trinchera o de nuestra trinchera. Nosotros estamos buscando todas las opciones para resolver la mayor cantidad de pacientes posibles. Y estas opciones involucran hacer alianzas con médicos, por lo menos en nuestro caso, vamos a diferentes ciudades del país a tratar a esos pacientes justamente para hacer que estos pacientes no tengan que trasladarse a un centro central, o valga la redundancia, o a una ciudad en específico, sino también damos la opción con el trabajo en equipo con los médicos en estas distintas ciudades o estados de dar solución a los pacientes. Y cada vez estamos haciendo o intentando hacer más alianzas para tratar de resolver la mayor cantidad de pacientes. A veces no es el número que nosotros queremos hacer o no son la cantidad de pacientes que nosotros queremos hacer, pero de a uno en uno se va sumando y pues por lo menos eso es en nuestra competencia la solución que podemos brindar. Entonces creemos firmemente que el trabajo en equipo, hemos hecho alianzas con centros privados para hacer costos sociales, para hacer más accesible, pues, no solamente las consultas, sino los procedimientos. Y además de eso, bueno, pues nada, igual estamos solamente en privado, en público, obviamente que la mejor herramienta para garantizar el acceso a la mayor cantidad de pacientes, pues también estamos, de hecho yo trabajo en un hospital en Caracas, y pues bueno, creemos firmemente en que con el compromiso y dando cada día nuestro aporte y nuestro trabajo, le digo, dedicado o enfocado a dar la solución a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Bueno, usted sabe que con nuestra fundación puede contar y yo sé que nosotros contamos con usted. Así que bueno, muchísimas gracias. Vale, a la orden, todo un gusto, y bueno, yo siempre estaré aquí dispuesto a dar a conocer la mayor cantidad de información posible, y sobre todo una información que sea digerible o que sea entendible para nuestros padres o para los padres con niños con cardiopatías congénitas, que son los que, como ustedes lo dicen, son unos verdaderos guerreros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Germani, por estar en nuestro programa y compartir sus experiencias y consejos con nosotros. Así concluyo este episodio de Guerreros del Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si ha disfrutado de este episodio, por favor deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartunitestheglobe.org. Y recuerden, amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas.
Guerreros del Corazón, con sus anfitriones Belén Blankton, Jennifer Inguina y Marta Montero, se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcast. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes.